se hace difícil pensar que eso sucederá. Pero la palabra enseña por muchos lados que Dios es espíritu y que nosotros tenemos que adorarlo con nuestro espíritu que Él depositó en nosotros. Y si vamos a ir a adorarlo por la eternidad, tenemos que aprender, y le voy a decir la palabra, es justo y necesario que aprendamos a adorarlo aquí en la tierra, porque una persona que adora aquí en la tierra está mandando una señal al cielo y le está diciendo: Padre, necesito de tu gracia, necesito tu favor, necesito tu presencia. Donde hay adoradores, las cosas cambian. Donde hay adoradores, de muerte pasa a vida. Donde hay adoradores, las cadenas se revientan. Donde hay adoradores, las cosas empiezan a ser diferentes. Donde hay adoradores, el cielo se manifiesta, y eso lo sabe el diablo. Por eso trata de parar la adoración. Pero diga conmigo: me levanto en adoración un tiempo más. Aún tengo que adorar hasta que se complete el número de mis hermanos, el número de los que han de ser salvos. Seguiré adorando, seguiré alabando y levantando mi voz. Dele gracias, porque las palabras crean una atmósfera, las palabras que están llenas de fe. Oh, dígaselo a Él un momento más. Dígaselo, Señor, gracias. Dígaselo, hermano. Que se vaya todo estorbo que haya en nuestro corazón que impida adorar. Dígale un momento más, oiga eso. Oh, dígaselo. El espíritu del Padre me inquieta. El espíritu de papá me hace no ser normal en la tierra. Oh, dígale eso. Dígaselo. El Dios me ama. Comienza a declararlo. Vamos a ir cerrando. Dios me ama. Si yo estoy débil, si yo estoy caído, Dios no me deja de amar. Padre me ama. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dígaselo, hermano. Su amor nos Dios rescató. me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Y Dios me ama, y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama. Y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Gracias, Padre, por amarme tanto. Tu palabra dice que aunque mis padres me nieguen, aunque mis padres me desprecien, aunque mis padres me echen en poco, tenemos un Padre en el cielo que nos ama. Y eso es más que suficiente, iglesia. Ayer le predicaba a la iglesia: tenemos que estar seguros de nuestra salvación. Tenemos que estar seguros de que Dios nos ama. Y así nada ni nadie te moverá de los brazos del Padre. Las circunstancias no te moverán, las opiniones no te moverán, tus pensamientos no te moverán, porque tú estás seguro de que Dios te ama. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, denle gracias un momento más, hermano. Ahora dice la palabra, escúcheme, esto es justo. El reino de Dios es justicia, dice la palabra. Justicia. Dígale: Padre, te hemos adorado. Y si ya te adoré, Padre, es justo y necesario que tú me bendigas con tu palabra. Es justo y necesario que tú me llenes de tu presencia aún más. Hágase tu voluntad, dígaselo al Padre, reconozca su soberanía y dígale: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hay cosas que aún no entiendo, pero tú no me creaste para entender, tú me creaste para adorar. Hay cosas que todavía mi mente no digiere. Hay cosas que mi corazón todavía no entiende. Pero tu palabra dice que tú me creaste para alabanza y adoración
quizá estaría muerto o en la cárcel. Quizá mi alma estaría abatida en la sepultura, diciéndote, Padre, dame una oportunidad más. Pero fuiste certero. Iglesia, acá hay una palabra. La gente sabe que Dios no llega antes ni después, Dios llega a tiempo. En este momento mi alma podría estar en el Seol, dice la palabra, diciéndote, Señor, dame una oportunidad más, pero estoy vivo, me rescataste y me diste vida. Y dice tu palabra que me diste vida en abundancia. Oh, por eso yo te amo, dígaselo al Padre. Él quiere oír su voz, iglesia. Él quiere oír que salga de su corazón un cántico nuevo. ¿Sabe qué es? La palabra le llama, Pablo le llama fruto de labios que confiesan su nombre. Padre, gracias por esta tarde. Gracias por tu presencia. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por permitirme congregarme. Gracias por estar delante de tu presencia. Gracias porque no ha faltado el pan. Gracias porque no ha faltado tu misericordia en mi casa. Gracias porque me has librado del peligro. Gracias, Padre, porque soy bendecido. Oh, me ama y su amor es tan grande. Oh, Dios te ama, hermano, pero Él quiere que tú le digas lo que Él es para ti. Y no es porque Él lo necesite, es porque tú necesitas. Recuerda, le voy a dar una palabra. En el mundo espiritual le vamos a llamar el reino del revés, porque todo es al revés. Hay quien da y piensa que pierde y gana. Hay quien piensa que pierde y está ganando. Hay quien se quiere hacer grande y se es humillado. Hay quien se hace pequeño y parece que es el más tonto, pero no es el más grande. Porque Cristo dijo, a aquel que se hace más pequeño es el que es más grande en el cielo. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, bendición en este mismo aire, los aires, en la atmósfera, Señor. Declaramos que las familias son bendecidas en el nombre de Jesús. Bendigo a los jóvenes que están cantando, que están adorando en este lugar con nosotros. Y Padre, que se haga tu voluntad, porque mientras yo doy lo que tú me das, dice la palabra que demos de gracia lo que gratis nos ha dado. Y mientras yo doy gratis lo que Él me ha dado, más se multiplica, iglesia. Eso es lo que se le llama el reino del revés, porque tú piensas que te vas a quedar vacío, pero mientras más adoro, mi corazón se llena de Él. Mientras más adoro, su presencia más se hace fuerte en mí. Mientras más yo doy de gracia, de corazón y con amor, Él empieza a multiplicar. Y aquí te voy a dar la palabra. Mira, recuerdas que cuando Cristo estaba en el desierto, primero con los 3,000 y después con los 5,000, ¿sabes cuál fue la clave? Dice la palabra que levantó la mirada al cielo y dio gracias al Padre. Y a continuación sucedió la multiplicación. Hay un misterio en esa palabra. Por eso la Escritura dice que la letra mata, pero el Espíritu es el que vivifica. La palabra, Cristo dijo en el Evangelio de Juan, porque mis palabras son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Por eso desato esa palabra sobre ti. Mientras más das lo que el Señor te ha dado, mientras más compartes tu conocimiento, mientras más te entregas delante de Dios adorando, más el Señor te va a transformar el corazón, más Él te va a hacer lo que Él te diseñó para ser, un hijo y hija de Dios. Solo Jesús levantó la mirada y dijo, Padre, los discípulos decían, dice por allá una enseñanza del pastor David John, dice él, Andrés no sabía. Y le preguntó a Andrés, ¿qué vamos a hacer? Jesús estaba probando su corazón. Y Andrés respondió naturalmente, iglesia. Y la iglesia debe de dejar de ser natural. Debe de empezar a creer en milagros. Debe de empezar a creer en el Espíritu de Dios. Debe de empezar a creer en lo sobrenatural del reino de los cielos. Debe de empezar a creer que Dios no cambia. Y cuando eso suceda, escuche, los milagros estarán sucediendo día a día. Y los milagros serán algo normal entre nosotros. Porque donde el Espíritu de Dios está, los sobrenatural se hace visible. No, eso es inevitable, iglesia, pero tenemos que aprender a tocar el corazón del Padre. Cristo le dice a Andrés, ¿qué tenemos para darle? Y Andrés le dijo, despide a la gente, Señor, ya es tarde. Y Jesús dijo, no, mira cómo nos mira Jesús. Tú tal vez te menosprecias o dices, ¿y ahora qué hago? Pero Jesús te está mirando con ojos de compasión, hermano. Jesús tuvo compasión, dice la palabra, porque vio que eran como ovejas que no tenían pastor. Porque vio que era una multitud que tenía necesidad, necesitaban milagros. Hay quien enseña, y es parte cierto, que la gente que buscaba a Cristo no buscaba por los milagros, no buscaba
veces podemos decir, Señor, no se lo merecen, no son injustos, son ingratos, pero es que están bajo la potestad del diablo y nuestro trabajo es traerlos por medio de la adoración a la verdad del cielo. Aleluya. Que se rompan esas cadenas en el nombre de Cristo Jesús. Que se rompan esas ataduras en el nombre de Cristo Jesús. La idolatría que ha imperado en mi nación, la idolatría a María, la idolatría a Santa Muerte, si Cristo la venció en la cruz, la sigue venciendo. Y Él dice la palabra que en su nombre soy más que vencedor. Por eso yo desato esa palabra y declara conmigo: mi nación libre de la idolatría, mi nación libre de la brujería, mi nación libre de la hechicería, mi nación libre de todo lo que vemos, porque una cosa lleva a la otra: alcoholismo, adulterio, fornicación, drogadicción. En el nombre de Cristo Jesús vamos a la raíz del mal. No, Dios nos ama, hermano. Y dice la palabra que Cristo le dijo a Andrés: ¿qué tenemos? Y Andrés respondió en esa ocasión: solo 3 panes y 2 peces. Y Andrés en su naturalmente dijo: no alcanzará. Pero Cristo dijo: que se sienten de grupos en 50. Hay una clave ahí: en grupos de 50. Y levantó la mirada al cielo, dice la Escritura, y dijo: Padre, gracias. Padre, gracias. Por eso declaro sobre tu vida en esta noche poder de multiplicación en todo lo que hagas. Mira, escucha esta palabra, hermano, y voy a entregar el lugar para compartir la palabra. Escucha, porque hay palabra de vida, hay pan de vida en este lugar y se llama Jesús, el camino, la verdad y la vida. Escucha esta palabra. Yo no me imagino a los discípulos que de los 3 peces, los 2 panes, empezaron a repartir. Y su mente tal vez diría: pero no va a alcanzar. Y bajo la palabra que Cristo dijo: háganlo. Y ellos empezaron a repartir. Dice la palabra que eran más de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y sobraron hasta 12 canastas de desperdicio de toda esa gente. Escucha, solo con poco. Pero cuando obedecemos a Cristo, la multiplicación está a la puerta. Cuando obedecemos la instrucción, así como esa noche, Pedro le dijo: Señor, estoy cansado porque toda la noche he trabajado. Cristo le dijo: lánzala a la derecha. Y Pedro fue sabio, porque en mi palabra no lo voy a hacer. No lo voy a hacer con mi fuerza ni con mi entendimiento, pero Señor, en tu palabra lo haré. Y ahí estaba la clave del éxito. Las redes se reventaban y Pedro tuvo que pedir ayuda para sacar más peces, porque en la palabra de Cristo está la clave, iglesia. Eso es tu todo, eso es tu rema, esa es tu vida, eso es tu caminar. Ahí Dios va a bendecirte. Donde has llorado, Dios va a bendecir. Deja que el Espíritu Santo hable. Donde Dios ha llorado, Dios te va a bendecir. Donde has clamado, Dios te va a sorprender. Dios no se queda con nada. Dios nunca ha fracasado. Escucha, yo no le sirvo a un Dios que fracasa. Dios nunca ha fracasado y nunca fracasará, porque Él es bueno con sus hijos. Padre, gracias por esta iglesia, Señor. Gracias por todo lo que tú pones en nuestro camino. Gracias por las bendiciones, Padre. Aún gracias por los desaciertos. Gracias por cada situación, mi Dios. Sé que tú estás en control y sé que tú no fallas, mi Dios. Declaramos bendición, Padre, y le decimos al Espíritu Santo: muévete con más libertad y háblanos esta noche, Espíritu Santo. No queremos irnos a casa naturalmente, sino sobrenaturalmente. Que ahora lo que yo le llamaba problema sea para mí nada delante de Dios. Lo que yo le llamaba dificultad no se compare con mi Dios, porque tengo un Dios grande. Y esa es la fe que vence a este mundo, dice la palabra, que Jesucristo es el Rey, que Él venció a la muerte, que hoy está sentado a la derecha del Padre. Dale gracias, iglesia, dale gracias. Y si tú crees en ese Dios todopoderoso, dale una ofrenda de aplauso, porque a eso venimos a este lugar, a levantar su nombre, a reconocer que Él es Rey y a darle la gloria y la honra. Ve tomando tu lugar, hermano. Gracias. Dale gracias. Dale gracias. Antes de dar lugar al pastor Ramón, quiero presentarles, si ya lo conocía, yo quiero decirle que tenemos algo en común. Y lo que tenemos que tener nosotros en común es el bien de las almas. ¿Sabe que el Señor es bueno cuando nosotros tratamos de entender sus misterios? Es bueno cuando nosotros tratamos de entender su corazón. Pero quiero decirle algo: todo lo que Cristo hacía cuando estaba en la tierra
en ese lugar, en esa nación que Dios destinó para llevar su nombre, que salió de Jacob, es decir, Israel. Lo hizo Cristo, porque dice la palabra que Isaías lo describe, que él era, dice, Dios lo describe por boca del profeta como mi ungido. Él cumplirá mis planes, Él hará mi voluntad, Él hará lo que yo quiero que Él haga. Y hay una parte que parece controversial que dice, no levantará su voz en las plazas. Y dice, pero como Jesús le decía a los fariseos, hipócritas, arrepiéntanse, generación de víboras, le decía. ¿Cómo era eso? ¿No será que contradice lo que dice el profeta? No. El bien en común que nosotros tenemos son las almas. Y esto es cierto, hermano. Cuando Satanás, como ministraba por acá la pastora, eso es cierto, pone una piedra, mire esa piedra, la pone en nuestro corazón. Esa piedra causa una ceguera que te impide ver los planes de Dios. Pero cuando la piedra es quitada, así como en la tumba de Lázaro, tú empiezas a ver las cosas de otra manera. Mira, número uno, la envidia se va, porque donde hay envidia no hay multiplicación. Donde hay celos no hay crecimiento. Donde hay celos se apaga el Espíritu de Dios. Donde hay celos, el Espíritu Santo no puede operar. Y el apóstol Santiago dice, no mintamos a la verdad, porque donde hay celos, ahí también hay división, disensión, dice la palabra. Así que yo le quiero pedir que, pastor, quiero compartir un testimonio rapidito. Yo creo que, bueno, yo digo siempre que hay más tiempo que vida. Y le decía que ayer escuchaba una prédica del evangelista Gigi Ávila, que decía él, nosotros no tenemos por qué limitar al Espíritu Santo. Y ese es uno de los problemas. Si el Espíritu quiere hablar, déjelo que Él hable. Porque a veces nosotros queremos que Él hable y Él no quiere hablar. Y a veces Él quiere hablar y nosotros queremos otra cosa, diferente a lo que Él quiere. Pero le decía ayer, a veces nosotros le decimos al Espíritu Santo que nos hable y a veces no nos va a gustar lo que nos va a decir. Porque todo lo que Él nos va a decir es contrario a veces a lo que nuestra carne quiere, a lo que nuestra persona quiere. Ya se lo decía. Yo quiero tal vez irme a la plaza, pero el Espíritu quiere que yo adore. Yo quiero tal vez ver televisión, pero el Espíritu quiere que yo lea la palabra. Y es donde le digo que a veces nosotros no vamos a cuadrar, pero lo más importante es obedecer la voz de Dios. Hace unos días yo oraba el viernes y Dios me empezó a recordar. Estaba la hermana ya, recuerdo ese día la hermana, me apaga el micrófono si está encendido aquí, un momento que no se vaya a decir. Y oraba. Y me empezó a hablar Dios y me dijo, recuerda todo lo que han orado. Recuerda, hermano, lo que hemos enseñado. Que a veces nosotros oramos y tenemos la respuesta de lo que oramos en nuestras meras narizotas y no nos apercibimos. Y ni lo disfrutamos, y ni lo aprovechamos, y ni nos multiplicamos, y ni nada de eso. Entonces Dios me decía, está delante de lo que han orado. Y escuchen esta palabra, porque a veces nosotros oramos y esperamos las cosas de una manera, hermano. Y Dios me dijo, ¿te acuerdas que en muchas de las intercesiones que hacen los viernes o los jueves en este lugar han orado, Señor, manda adoradores? Pastor está así como que ya suéltenme porque ya. Escuchen. Han orado por adoradores. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que mandes adoradores, gente comprometida con el reino, gente que te ame. Señor, manda obreros, manda gente, Señor, que traiga tu palabra, gente que se apasione por las almas. Y pasa un tiempo y como pedimos las cosas conforme al corazón de Dios, Dios me dijo, algo se está cumpliendo, pero tienen que verlo como Dios lo ve. Porque no todas las cosas de Dios empiezan como nosotros queremos esperar o esperamos que empiecen. Las cosas de Dios empiezan muy diferente a nuestra perspectiva, porque por eso son las cosas de Dios. Si no, serían las cosas a mi manera. Si tú quieres que hoy nosotros hemos declarado y visto, digo, hay un altar y a las muchachas y la batería y sonando y adorando a Dios. Dice, no. Dios responde de una manera diferente a la que tú puedes esperar. Entonces está aquí la familia del pastor Ramón,
Rodríguez ya nos acompañaron en la vigilia. Vamos a unirnos, vamos a dejar que Dios sea Dios. Yo estaba adorando allá y se los digo nuevamente. Me viene esa palabra, todos tenemos que tener un bien en común. Esa es la palabra. ¿Y sabe cuál es el bien en común? La salvación de las almas. Porque aquí hay una palabra. Cuando nos paremos delante de Cristo, no vamos, Señor, yo era profeta, Señor, yo era apóstol, Señor, yo era pastor, yo era evangelista, Señor, yo era maestro de la palabra. Dios no nos va a preguntar qué llamado teníamos. Él te va a preguntar: ¿apacentaste mis ovejas? ¿Hiciste lo que te mandé a hacer? ¿Entendiste de qué se trataba el reino? ¿Entendiste que el reino se trataba de mí y no de ti? Y aquí es donde suena egoísta. Ay, pero pastor, yo me voy a menospreciar. No, Dios no te dice que te menosprecie. Dios te dice: reconoce y recuerda que todo lo que tú tienes y lo que haga o haré va a ser porque yo quiero hacerlo y porque esa es mi voluntad soberana y no la tuya. Por eso le estoy diciendo que nosotros lo esperamos, hija, de otra manera. Pero dentro de nosotros hay un adorador que tiene que despertar. Por lo general, siempre escuche esto, como aquella película de Santa Claus y el mago Merlín, cuando le decía: contra agua, fuego, contra esto. Acá, cuando ves timidez, ¿sabes qué es lo que hay escondido ahí? El diablo tratando de enterrar el espíritu de un adorador que va a provocar trastornar una generación. Y esto es cierto. Ay, es que yo no sé hablar. ¿Y te acuerdas, Moisés? ¿Y te acuerdas que le dijeron: lánzate? O sea, si fuera campechano, Dios, lánzate porque te vas a topar a tu hermano. Si tú andas llorando que no sabes hablar, que eres tartamudo, Él lo hace tu boca. Yo te lo comunico a Él y que tú se lo comunicas a Él y Él que se lo comunique al pueblo. Pero así vamos a hacer. Entonces Dios hace lo que Él quiere. Eso es lo que tenemos que entender. Y Dios me dice: tienen que enseñarle a la iglesia a vivir una vida sobrenatural. Pero voy a aclarar algo. No se trata solo de decir: yo declaro, yo decreto, yo desato, porque se le ha enseñado. Eso no se trata solo de estar repitiendo monólogo. Se trata de entender que esas palabras tienen poder y que si salen de tu corazón convencido, las cosas comienzan a suceder, hermano. Porque esa es la voluntad de Dios. No se trata de que andemos: es que el pastor nos enseñó, yo declaro, yo desato, yo decreto. Y todo está al revés en nuestra vida y no sucede nada. Dice: pero ¿por qué no sucede? Porque acuérdate que en el mundo espiritual hay una palabra que dice: a Pablo conocemos, a Pedro conocemos, pero ¿ustedes quiénes son? Así le dijeron los demonios a esos exorcistas ambulantes. Cuando tú hablas, los demonios tiemblan. Cuando tú hablas, dice el espíritu de chisme: yo no puedo penetrar la barrera porque aquí hay alguien que adora. Y donde adora hay algo que se llama fuego, porque el Espíritu Santo es fuego, entiéndalo. Por eso Cristo fue la esencia de Él y dijo: el que viene le va a bautizar con el Espíritu Santo y con una señal que se llama fuego. Ya le dije: si yo le prendo fuego ahorita acá al predicador, usted me prende fuego, ¿usted cree que voy a estar paradito aquí? Una persona que tiene el fuego de Dios en su corazón no está tranquila. Por eso usted va a ver una persona que anda y bueno, ese pastor no se cansa y predica allá y predica acá y no tendrá que hacer. Y ese ya con razón, si todos los pastores. No, escúcheme, entienda que donde hay fuego tú no puedes estar quieto. Tú no puedes actuar como actúan los demás. Que ay, otra vez a la iglesia. No, porque donde hay fuego hay algo que se enciende y hay algo que no puede parar. Se llama pasión. Y anda y usted no para. Entonces denle una ofrenda de aplausos a Dios por la vida del pastor Ramón, pero désela con todo su corazón. Y hay que visitar a familias que no vinieron. Aquí sale una vueltecita a los que no vinieron y ver qué pasa. Adelante, pastor. Todo. Regale un aplauso a nuestro Señor. Decía un gran predicador: alaba lo que Él vive. Amén. Esta semana, mientras trabajaba, me puse a escuchar alabanzas. Gracias a Dios, el trabajo que ahorita tengo me permite una gran comunión con el Señor. Me permite todo el tiempo estar en comunión con Él. Ponía alabanzas y mientras yo ejercía mi trabajo, el Señor me hablaba.
y me ponía cosas en mi mente. Me llevó a mis inicios, a recordarme cuando me decía, ¿te acuerdas cuando tú empezaste, dice, a caminar conmigo? Cuando tú ponías sillas, quitabas sillas, cuando levantabas la basura de los botes. ¿Te acuerdas cuando empezaste a meterte más a lo profundo? Empezaste a escalar poco a poco. Mas sin embargo, seguías quitando sillas, seguías levantando la basura. Y me empecé a acordar, y sí, es cierto, Señor. Y me ponía en mi mente cuando yo ya era líder, cuando yo ya tenía ovejas y a la par habían otros iguales, y yo seguía quitando sillas, poniendo sillas, volviendo a levantar la basura. A menudo escuchaba los comentarios que le daban la indicación a alguien que quitara la basura de los botes, pero esas personas decían, ¿yo por qué? Si yo ya soy líder. ¿Yo por qué? Si yo ya tengo un cargo. Que lo hagan las ovejas. Y el Señor me recordaba, pues tú, a pesar de que tú ibas escalando arriba, pues tú seguías poniendo sillas, seguías quitando sillas, seguías haciendo lo mismo que cuando aún no tenías el puesto. Seguías quitando la basura, incluso esa basura que era la indicación de alguien más, pues yo veía que no lo hacían y pues yo iba y lo hacía. El Señor empezó ese momento a hablar y se metió conmigo y me llevó a tantos recuerdos que tengo en el ministerio. Y me hablaba de obediencia. De obediencia ante todo. Hoy nos ha tocado en un tiempo en donde la obediencia a veces se echa en saco roto, en donde hacer las cosas incluso para nuestro Señor se nos hace muy difíciles. Ponemos primero nuestra integridad, primero nuestros beneficios, antes que al Señor, antes que a Dios. El Señor me hablaba de que cuando a mí me daban una indicación, yo nunca decía que no, sea lo que sea. A mí me decían, te va a tocar hacer esto, vas a lavar los baños, vas a recoger sillas. Yo lo hacía. Dicen que la obediencia trae bendición. Amén. Amén. Y yo me puse a pensar, es verdad, Padre. A veces cuando empezamos a escalar en el ministerio, pongámoslo a subir de nivel, como un ejemplo, nos olvidamos de esa sencillez, esa humildad que nosotros tenemos al principio. Se nos olvida o llega el momento en que perdemos la pasión, las ansias de llegar temprano, de estar pendientes en la alabanza, de olvidarnos de todo cuando empieza la alabanza y olvidarnos hasta de que venimos con la familia, de que venimos con el esposo, con la esposa, y cerramos los ojos y nos desbordamos completamente al Señor. Amén. Nos entregamos completamente. Algo que a nosotros nos apasiona como familia es la alabanza. Nosotros nos encanta estar en alabanza, disfrutar la adoración. Nosotros, le comentaba al pastor el otro día que nosotros el tiempo de alabanza lo vemos como un concierto, como un privilegio de estar en un concierto para Dios. A veces nosotros
venimos solamente los domingos y ese tiempo no lo tomamos en cuenta. Ese tiempo nos ponemos a revisar el teléfono, nos ponemos a platicar incluso con el hermano que tenemos al lado, aunque lo vemos todos los días, pero ese específico momento se nos ocurre preguntarle algo. El Señor me preguntaba, si yo te mandara a hacer esto, ¿lo harías? Mi respuesta era sí. Me ponía otro ejemplo, si yo te mandara a hacer esto, ¿lo harías? Sí. Pero si yo les preguntara a ustedes, si yo les dijera a ustedes vinieran a mí y yo les diera una indicación, que esa indicación sería un detonante para algo bueno. Si ustedes vinieran a mí y la respuesta a esa pregunta sería: sumérgete 7 veces en la ría, ¿lo harían? ¿Quién se atrevería a hacerlo? Con el calor en el manglar. Me imagino que pensaría: pastor, pero ¿por qué ahí? Si podemos ir más adelante a la, ¿cómo le dicen? Playa, a las 2 Mentiras. O mejor, más aún, ahí por Villamadero, dicen que ahí está bonito en el lápiz. Pero esta indicación se le fue dada a un hombre que, así como ustedes, igual pensó la indicación que le habían dado. Cuando a este hombre le dan esa indicación, hubo mucho que ver para poder cumplir esa indicación, dado que a esa persona era un general de alto rango, era una persona que estaba al frente en las batallas, una persona importante. Les invito a que busquen en su Biblia, me acompañen. Segunda de Reyes, capítulo 5. Cuando lo tengan me regalan una mía. Segunda de Reyes 5, capítulo 5, versículo 1. Ya saben de quién les estoy hablando. Amén. Así es, Naamán dice la palabra que Naamán era un general del ejército del rey de Siria. No era cualquier general, sino era el general del rey. Indagando más en la historia de Naamán, indagué más y pude ver que él no solamente era el general, sino él solamente era llamado cuando era necesario. Le más tiempo se la pasaba en comunión con Dios. Cuando él era llamado, era tan importante que cuando él era llamado solamente era porque le preguntaba a su rey: ¿de qué lado están tus enemigos? Y para ese lado iba y regresaba con la victoria. Naamán, dice el versículo 1, que era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero siempre hay un pero leproso. ¿Cómo estaba?
leproso. A pesar de su puesto que él tenía, él tenía un defecto, que ese defecto incluso no lo sabían. Yo me imagino a Naamán que él siempre andaba tapado. Gracias, hermano. Él siempre andaba cubierto, trataba de cubrir sus heridas, porque la lepra son llagas en la piel. Yo me imagino que él siempre andaba tapado, él no se quitaba la armadura, siempre andaba escondido, no salía de su habitación, de donde él se quedaba a dormir. Incluso él estaba cerca del rey. Yo me imagino que incluso llegó a haber un momento en el que ya no convivía con su esposa por su misma condición. Pero algo que he aprendido, que no importa lo que nosotros podamos ocultar delante de nuestras esposas, ellas siempre van a saber cuando nosotros estamos mal. Ellas siempre van a ser sabias y van a discernir cuando a nosotros nos pasa algo. Porque por muy fuertes que nosotros seamos y muy reconocidos como Naamán, por más que queramos ocultarlo, se lo podremos ocultar a la gente, pero a Dios no. Y cómo ocultárselo a quien tenemos en casa, ¿verdad? Por más que nosotros queramos, siempre se va a saber. En el versículo que sigue dice: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Naamán tenía a una sirvienta, que esa la habían traído de otra parte, le servía a su esposa, era sirviente de su esposa. Aquí algo que me llama la atención es que ella le da una palabra a la esposa de Naamán. Pero yo me preguntaba por qué fue a ella quien se le dio la indicación para que se lo dieran a Naamán. ¿Por qué la indicación no fue para Naamán? ¿Por qué la indicación no fue directa? ¿O por qué no fue el profeta con él? En el versículo que sigue dice: esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Aquí vemos a una sirvienta, una esclava, que a pesar de la posición en donde ella estaba, ella reconocía que quién era solamente la única persona que podía sanarlo, librarlo de esa condición. Solamente existía un Dios y era el único y el indicado. Que ese Dios no fue un Dios de momento, no fue un Dios de temporada, es un Dios para siempre. Amén. Y ese es el único Dios al que nosotros debemos exaltar. Amén. Naamán era una persona, más adelante podemos ver que incluso era una persona arrogante, era una persona que cuando él fue a ver al profeta, él incluso se preparó, llevó vestidos, llevó plata, prácticamente iba en su pensamiento, como existe en el pensamiento hasta la fecha de hoy, de tratar de comprar un milagro. Él incluso fue con ese pensamiento cuando fue a hablar con el profeta de Dios. Así nos vamos a topar nosotros, o podemos llegar a tener ese pensamiento que podemos llegar a comprar un milagro. Pero Naamán tenía el dinero suficiente. Si Naamán tenía el dinero suficiente incluso para comprar un hospital, para hacer un hospital, pero ni con todo ese dinero
él iba a poder recibir su sanidad. Si hoy en día hay alguien que tiene lo que Naamán tenía, el dinero suficiente para un hospital, aquí en este versículo, en esta palabra, el Señor nos recalca que no es el dinero los que nos va a hacer salvos, no es el dinero los que nos va a sanar. A veces llegan los profetas, llegan los pastores, te dan palabra, te declaran sanidad en tu vida, y el Señor hace el milagro. A veces uno humanamente, pues, ¿qué haría? Tratar de dar lo que pudiera, ¿verdad? Así pensaba Naamán. Cuando él recibiera su sanidad, él quería honrar con riquezas al profeta. Pero aquí vemos que ese no es el propósito. Enriquecernos a través de una sanidad. En el siguiente versículo leemos que dice: entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. En el 5 dice: y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían: así cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Aquí dice que el rey envió cartas. Pues recordemos quién era Naamán. Naamán era un general importante del rey. Y cuando él fuese, pues el pueblo iba a pensar que él iba por un mandamiento de guerra. Mas sin embargo dice: no, yo mandaré cartas para que te reciban, para que sepan que tú vas en son de paz. En el 7 nos dice: luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decirle al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Aquí empieza su controversia de Naamán. Aquí Naamán llega con una mentalidad de que él es el general, que él es alguien importante para el rey. Incluso el rey manda cartas para que llegue hasta su destino y no haya adversidad. Yo me imagino a Naamán, que Naamán iba a decir: bueno, llevaba en su mente, ya se había creado una película: yo soy Naamán, soy general importante no solo para el rey, sino también para Dios. En su mente él llevaba: no, pues va a salir el profeta va a alzar sus manos, los cielos se van a abrir y seré sano. Le entrego mis riquezas y me regreso sano de vuelta a mi tierra. Pero aquí, oh sorpresa, aquí Naamán se encontró con una situación de que cuando él llegó a ver con el profeta, no lo recibió el profeta, sino mandó a alguien más. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos de los que decimos: yo vengo a la iglesia, voy a los servicios, yo doy mi diezmo, yo doy mi ofrenda, pero viene el pastor y no me da palabra, no me toca, Yo me imagino que fue algo que igual Naamán pensó: si yo he venido hasta aquí
porque nosotros estamos acostumbrados a que la palabra de Dios venga a nosotros. Cuando viene un profeta, un pastor, la palabra venga a nosotros, mas no nosotros la vamos a buscar. Que ese fue un primer paso que dio Naamán, que él no esperó a que lo fueran a ver, sino que él fue. ¿Cuántas veces te dicen, hermana, no va a venir al servicio? Hermana, la oración. Hermana, el ayuno. Y nosotros no aprovechamos el momento. Cuando a veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué no se cumple? ¿Por qué no veo la bendición? ¿Por qué no veo la sanidad? Pero ¿estamos yendo nosotros por ese milagro? ¿Estamos yendo nosotros por esa sanidad? ¿O estamos esperando que llegue a nuestra cama? Que llegue a nuestra hamaca. Estamos esperando que llegue sin congregarnos, sin alabar al Señor, sin honrarlo. Aquí Naamán se topó con esta controversia de que él esperaba que el que lo recibiera fuera el profeta, que alzara sus manos, los cielos se abrieran y que el milagro viniera sobre él, su sanidad. En el 10 nos dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Como les comentaba hace rato, aquí en este versículo vemos que el Señor confronta a Naamán, confronta con su orgullo, con su arrogancia, porque en el siguiente versículo que nos dice, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Aquí Naamán él ya venía en su mente con lo que iba a pasar. Él ya traía algo en su mente de que cómo él quería que fuera. ¿Cuántos de los que están aquí están esperando que el Señor obre como ellos quieren y no como el Señor quiere? Ay, 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 dígale al que tiene al lado. Así pasó con Naamán. Naamán quería que las cosas se hicieran como él quería. Quería que la sanidad llegara como él quería y no como el Señor ya tenía preparado. Naamán quería como el servicio de mandaditos, nada más pedir, recibir y pagar. Eso es lo que quería Naamán. Así tenía el pensado. Pero sin embargo, nosotros podemos querer las cosas a nuestra manera. Queremos que el Señor obre rápido, pero nosotros tenemos que esperar al tiempo de Dios. Tenemos que aprender a esperar al tiempo de Dios, porque nuestro tiempo no se compara con el tiempo de Dios. El tiempo de Dios siempre va a ser perfecto. El tiempo de Dios siempre va a ser bueno. Amén. Cuando le dicen a Naamán que se remoje 7 veces en el río Jordán, les pasó como yo les pregunté al principio, ¿cuántos de ustedes si yo les dijera, ¿quieres tu sanidad? El Señor me dice que te remojes 7 veces en el agua de la ría. ¿Qué le hubieran contestado a ustedes? ¿Será que le hubieran dicho que sí o hubieran respondido como Naamán? Le hubieran dicho, Señor, ¿por qué no mejor en una piscina? Está más rica el agua, aunque tiene cloro, pero está más limpia. Incluso Naamán llega a cuestionar por qué ahí si habían otros lugares mejores.
Lo cuestiona tanto por su posición y por lo que él quería, por lo que él representaba. En ese momento el Señor lo confronta, porque lo que el Señor quería era que él se humillase. Lo que el Señor quería es que él dejara de pensar que lo que iba a pasar por quien él era, por lo que él representaba, sino lo que iba a pasar era porque Dios así lo tenía planeado, porque lo que iba a pasar era porque Dios era el que tenía el poder para hacerlo, no porque Naamán estaba en una posición para recibirlo. Amén. Seguimos leyendo. Habaná y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. ¿Cuántas veces el Señor nos ha pedido que nosotros nos remojemos en el río Jordán? ¿Cuántas veces el Señor nos ha pedido que nos humillemos ante Él, ante su presencia? Y cuántas veces hemos dado la vuelta y nos hemos enojado y hemos cuestionado la voluntad de Dios. Hemos cuestionado lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Naamán se dio la vuelta y se regresó enojado, confrontado, porque no se hizo su voluntad. Naamán, yo me imagino que en ese momento le pasó como a los niños, los que tenemos niños cuando son chicos y quieren algo, ¿qué hacen? Brincan, patalean, lloran hasta que se haga su santa voluntad, decían los padres. ¿Cuántos de ustedes eran así? Pero ya no hay, ya se están acabando esos niños. Ya las nuevas generaciones ya están entrando en una nueva etapa conforme a la voluntad de Dios. Amén. Seguimos leyendo y dice: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, porque Naamán ya se iba a ir. Naamán ya había venido desde tan lejos y no había venido solo, había venido con criados, había venido con caballos, con el oro, con todo lo que traía para pagar lo que ahora sí que se escucha feo, pero él traía para pagar el servicio que se le iba a hacer. Pero dice que sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. La indicación que se le estaba dando a Naamán solamente era que se remojara 7 veces. No le estaban dando una indicación que él no pudiera cumplir. No le estaban dando una indicación en ese momento que él no pudiera acatar. ¿Cuántas veces el Señor nos ha confrontado, nos ha puesto: haz esto para la iglesia, asista al servicio? A lo mejor haya personas que vengan lejos y en ese momento tocan sus bolsillos, tocan su cartera y el diablo nos pone la excusa: no hay dinero, no hay para el pasaje, no hay para el camión, no hay para el taxi, no hay para la gasolina. Eso es algo que Naamán en ese momento no sufría. Sin embargo, aquí vemos personas que, a pesar de la condición, nosotros nos presentamos y venimos al servicio, porque sabemos que aquí en el servicio vamos a recibir lo que nosotros necesitamos. Lo que viene del Padre lo vamos a recibir a través del Hijo. Y tenemos que venir a pesar de las circunstancias. Las circunstancias no nos detienen. Las circunstancias, al contrario, nos catapultan para algo más grande. Amén. Aquí le abro el paréntesis. Aquí nos habla de que le dieron la orden a Naamán de que se remojara 7 veces. 7 veces.
Y yo en mi mente 7 veces. ¿Por qué 7 veces? ¿Por qué 7 veces, Señor? Naamán ya traía esa condición, ya llevaba varios años. La historia es larga, se la resumo. A los 3 años había una persona que pasó un suceso a los 3 años de Naamán, él ya tenía esa condición. Llevó 5 años. Al 6.º año le dieron la palabra de lo que vemos aquí, que la sirvienta le dice. Ya llevaba 6 años. Cuando le dan la indicación a Naamán que él se remoje 7 veces, ¿cuántos años creían que Naamán ya llevaba en esa condición? 7 años. 7 años que Naamán vivía escondiéndose de la gente, que vivía tapándose. Me imagino que se vestía hasta de mangas largas, con túnicas, se tapaba la cara para que nadie supiera de su condición, porque a pesar de que él era un general del rey, conocemos en la palabra lo que les pasaba a las personas que sufrían esa condición. De donde él era, Naamán era, habían muchos que sufrían esa condición, pero fue él el escogido por Dios para ser librado de esa condición. Cuando le dicen a Naamán, remójate 7 veces en el río, yo me imagino a Naamán que en ese momento entendió. En ese momento se le empezaron a aclarar las ideas. Cuando empezó a coincidir en la cantidad de veces que se tenía que remojar por la cantidad de años que él ya llevaba en esa condición. Cada vez que él se iba a meter al río era por cada año que él había sufrido y había padecido esa condición. En el siguiente versículo nos dice, perdón, les retomo el capítulo 13, que él iba con sus criados y él ya se iba, el Señor ya se iba enojado, el Señor ya se iba con sus berrinches de regreso a su tierra, porque no se cumplió su capricho. ¿Cuántas veces hemos salido del servicio y regresado a nuestros hogares haciendo berrinches? Porque no recibimos de parte de Dios lo que nosotros queríamos recibir. ¿Cuántas veces regresamos enojados a nuestra casa? Porque nuestra vista nos impidió ver lo que el Señor tenía para nosotros, porque a veces nosotros podemos venir con un corazón dispuesto a recibir, pero llegando aquí a la iglesia empezamos a mirar al de al lado, empezamos a mirar al de atrás, y mira cómo vino y mira cómo danza, mira cómo se mueve, y no permitimos que Dios haga la obra en nosotros, no permitimos nosotros mismos que lo que el Señor tiene para nosotros lo recibamos, porque nosotros se lo impedimos. Aquí el Naamán iba con su sirviente. Y sus sirvientes se le acercaron y lo hicieron reflexionar. ¿Cuántas veces se ha ido alguien de la iglesia y usted ha sido como los criados? ¿Cuántas veces alguien ha venido y se ha ido y usted haya corrido atrás de él y le ha dicho, hermano, no? Aquí está el Señor, aquí está tu sanidad, aquí está tu milagro. Cuando yo leí este versículo, el Señor me puso a reflexionar de quién estaba rodeado. Aquí Naamán era un general y tenía criados, pero nosotros nos rodeamos de amigos, nos rodeamos de familia. Nos estamos rodeando de las personas correctas.
¿realmente nos estamos rodeando de las personas correctas? Aquí Naamán se iba enojado, pero si no hubieran estado esas personas, él no hubiera recibido su sanidad. Va a haber momentos en los que nosotros vamos a necesitar rodearnos de unos criados como Naamán, pero también va a llegar el momento en el que nosotros vamos a ser como los criados de Naamán. Para eso nosotros tenemos que tener un corazón dispuesto de servicio, un corazón dispuesto y lleno del amor del Señor, para poder cumplir con ese propósito. No dejar ir a ni uno, por mal que nos caiga. Tenemos que correr por esa persona, porque si hubo alguien que dejó 99 solo por una, ¿qué nos impide a nosotros hacer lo mismo? Amén. Reflexionemos en las personas que nos rodean, reflexionemos si tenemos a las personas correctas, que como esos criados de Naamán van a volver a nosotros y nos van a hacer reflexionar y ver que lo que se nos está pidiendo al final va a ser bueno para nosotros, para nuestra familia, para nuestra vida, para nuestros hijos. El siguiente versículo dice: él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y quedó, dice, limpio. Se remojó 7 veces en el Jordán, y volvió al varón de Dios, y él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Aquí en este versículo habla de lo que hace un momento le hablaba, que él ya había planeado cómo iban a pasar las cosas. Incluso él ya llevaba bienes, llevaba oro, llevaba cosas para ofrecerle a quien iba a darle su sanidad. Él quería honrarlo, algo que muchas veces vemos que no es malo honrar a alguien cuando recibes tu sanidad, pero hay momentos en los que se puede hacer. En ese momento a él no se le aceptó porque era la indicación de Dios, porque lo que se quería hacer ahí era que se glorificara solamente el nombre de Dios, solamente que Él fuera el único que se llevara la honra y la gloria de lo que había pasado en ese momento. Naamán pudo ser sano. Naamán pudo recibir su sanidad. A veces nosotros nos encontramos en una situación y nosotros le decimos: Señor, ¿por qué? Si yo oro, Señor, ¿por qué? Si yo te alabo, si yo te honro. A veces nosotros nos sentimos como Naamán, a veces nosotros tenemos la lepra que tiene Naamán, y nosotros creemos que esa lepra que nosotros tenemos es externa. A veces nosotros nos preocupamos por la lepra de la hermana, del hermano, por la lepra del marido, por la lepra de la mamá, de la suegra, pero no nos preocupamos por la lepra más importante, la que llevamos en el alma. ¿Cuántas veces nos preocupamos más por la lepra del que tenemos al lado de nosotros que por la que nosotros llevamos? Muchas veces esa lepra nos impide que haya sanidad, nos impide que la sanidad venga, que las bendiciones vengan a nuestra vida. Esa lepra nos detiene de las bendiciones del Señor. Nosotros debemos empezar a sanar esa lepra que nosotros llevamos en el alma. A veces venimos aquí pero no lo dejamos todo. A veces venimos al altar pero no dejamos todo lo que traemos. Nos llevamos algo, y eso
nos va a traer consecuencias. Cuando ustedes vengan al altar, ustedes busquen sanar la lepra que tienen en el alma, no solamente la externa, la que puede ver, sino la que Dios puede ver. Amén. Pónganse de pie. Señor, te damos gracias, Padre, te damos gracias, Señor, porque una vez más, Padre, nos has permitido reunirnos en tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu gran amor, Señor, y porque eres maravilloso, Señor, porque hoy estamos aquí, Padre, tratando, Señor, solamente de glorificarte a ti, solamente, Señor, de exaltarte a ti, Padre. Hoy estamos, Señor, obedeciendo, Padre, a tu palabra, a tus indicaciones que nos tienes, Padre, porque tú eres el que nos da las indicaciones, Señor, y nosotros solamente la cumplimos, Padre. Nosotros sabemos, Señor, que la obediencia trae bendición, Padre. Así como Naamán obedeció la indicación que se le había dado, Padre, hoy, Señor, sabemos, Padre, que nosotros estamos aquí para obedecer, Señor, obedecer lo que tú tienes para nosotros, a cumplir, Padre, toda indicación, Padre, que sea dada a través de ti, Padre. Hoy, Señor, te pedimos, Padre, por cada una de las personas que se encuentran aquí reunidas, Señor. Te pedimos, Padre, que tú, Señor, desciendas, Padre, que tú, Señor, los llenes de tu Santo Espíritu, Señor. Hoy, Señor, estamos aquí, Padre, recibiendo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Hoy estamos aquí, Padre, para exaltarte, Señor. Te pedimos, Padre, por cada persona, Señor, y por esa restauración, Señor, en el alma, Padre. Te pedimos, Señor, por esa restauración total en el alma, Padre, de las personas. Sabemos, Señor, que hay cosas, Padre, que tú puedes ver, Padre, y que nadie más puede ver. Hoy el Señor está aquí y Él quiere sanar esa herida que tú traes en el alma. Permítele al Señor tocar tu alma para sanarte. Permítele al Señor borrar todo estorbo de tu mente, todo estorbo de tu corazón. Permítele al Señor transformarte internamente como Él lo hace, solamente como Él lo sabe hacer, para poder ver un cambio externo, para poder ser sano. Permítele al Señor remojarte 7 veces en ese río que tú necesitas ser remojado para tener tu sanidad. Hoy declaramos, Padre, sanidad, Padre, total, Señor. Hoy el milagro se está haciendo, Señor. Sabemos que aquí estás tú, Padre, y que solamente con creerlo, Señor, tú vas a dar la sanidad que nosotros merecemos. Solamente con creerlo, Padre. Porque la palabra dice, Señor, que no es por vista, sino es por fe. Hoy te honramos, Padre, y te glorificamos, Señor, tu santo nombre, Padre. Hoy te recibimos, Padre, te amamos, te alabamos, Señor. Te alabamos, Padre, con un corazón humilde, Señor. Venimos ante ti, Padre, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. No pierdas tu comunión con Él. No pierdas tu comunión con Él. Disfrútalo. Disfrútalo. Antes de empezar a adorar nuevamente a nuestro Señor, como bien el pastor Ramón decía, que Naamán era un hombre con un rango muy poderoso. Pero saben,
pocos y nos hacen mucho. Pero tenemos que dar ese paso y sumergirnos, así como